Muy buenas noches a todas y todos los presentes. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que hemos preparado con muchísimo cariño, pero sobre todas las cosas, con el afán de ayudarnos en este proceso llamado vida, que definitivamente cada quien lo experimenta de acuerdo a su propia educación, a su propia formación. Y para mí de antemano es un gustazo poder compartir este espacio con cada uno de ustedes que tuvieron la confianza de inscribirse en esta conferencia virtual y más sabiendo cómo están los tiempos entre tanto fraude, ¿verdad? Que de repente te dicen deposita tanto dinero y uno nunca sabe a dónde va a parar. Les agradezco muchísimo el que hayan ustedes confiado en un servidor para inscribirse a este momento que yo espero sea de mucha reflexión, mucho crecimiento, pero sobre todas las cosas, un motivo de cambio que nos ayude a buscar nuestra dignidad humana en cada momento de nuestras vidas. Y sin más preámbulo, me presento para quienes no tengo el gusto de conocer en persona. Veo aquí puros rostros, bueno, nada más ahí con Ángel García, con Mariel Hernández, Martínez, perdón, ya te ando cambiando el apellido, Mariel, perdón. Los demás veo que tienen la cámara apagada y está bien, si no la quieren prender, tampoco es que los vayamos a obligar. Sabemos de antemano que a estas horas el glamour ya es lo de menos, ¿no? Así que si alguien quiere prender su camarita, siéntanse con toda la confianza, pero si su internet o su señal de datos se los impide, está bien con que ustedes estén escuchando atentamente, con eso basta y sobra. Y bueno, pues me presento, mi nombre es Enrique Gutiérrez Pacheco, aclarando que lo Pacheco es solamente de apellido, no vayan ustedes a pensar que es de profesión o de estado de salud, ni mucho menos. Mi formación profesional, yo soy licenciado en psicología por parte de la Universidad de Guadalajara. También soy maestro en ciencias de la educación familiar por parte de Enlace de Occidente y pues tengo entre mis estudios un diplomado también en psicología de la adolescencia. Actualmente me desenvuelvo como psicoterapeuta particular en la consulta privada y también como tallerista y conferencista. Entre parte también de mi trayectoria, he escrito algunos libros, entre ellos está el bestseller que se llama Más vale una roja que mil descoloridas, que tiene que ver con crianza responsable, y otro más que no ha llegado a ser bestseller aún, pero se llama Sufro porque quiero y tiene que ver mucho con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Así que de antemano esperemos que esta sea una velada bastante productiva. Estaremos terminando alrededor de las 8 de la noche, hora del centro de México. Y bueno, las reglas del juego son bastante sencillas y bastante claras. Tengan la amabilidad de verificar que sus micrófonos estén apagados, porque de repente por ahí andamos escuchando la telenovela de fondo o X o Y cosa que a veces pasa, ¿verdad? En esta clase de reuniones. Así que verifiquen que el microfonito esté siempre ahí marcado, tachado con color rojo. Y bueno, es básicamente lo único. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, al final de la conferencia vamos a dejar un pequeño espacio para todas sus preguntas y, por supuesto, inquietudes y comentarios también. Y bueno, pues vamos entonces a entrar de lleno en materia y me gustaría hacerlo de la mejor manera, que es escuchándoles a ustedes, a una personita, dos personitas que puedan decirnos por qué decidieron registrarse a esta conferencia que se llama Sanando nuestras heridas emocionales del pasado. ¿Qué fue lo que les motivó? ¿Qué fue lo que les movió? ¿Por qué dijeron ustedes, a ver, como que ese tema es para mí? Si alguna persona de los aquí presentes quisiera hacernos su aportación, puede con toda confianza prender su micrófono y poder responder a esta pregunta. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este tema? ¿Por qué decidiste inscribirte en esta conferencia?
A ver, vamos a ver algún valiente, alguna valiente. Ahí con Ángel García Cuellar. Adelante, escuchamos. Bueno, como que se les Tengo anda congelando ahí el audio, ¿eh? soy Lourdes Rebolledo, tengo la Lourdes. computadora de mi esposo y me animé a tomar la conferencia porque yo soy un enfermo emocional. Ok, Soy ludópata. ok, 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 Lourdes. Mu- Y estoy trabajando con mis emociones Ujú. Excelente, Lourdes, excelente. dentro de un programa. Perfecto, Lourdes. Ahí como que Pues es tenemos todo lo fallas que por eso me técnicas animé. con tu audio. De repente se nos Sí, congela, pero agradezco mucho tu comentario. Alcanzamos a entender que eres una persona que acepta que tiene una enfermedad emocional y que va de sí, la mano de la ludopatía. Gracias por tu sinceridad, por tu honestidad y por supuesto que es un tema que te va a ayudar muchísimo para tu vida. Gracias por estar aquí, Lourdes. ¿Alguien más por ahí que guste compartirnos el por qué decidió registrarse a esta conferencia? A ver, nuestros amigos que están en el anonimato, con confianza pueden prender su micrófono. Yo quiero participar. A ver, Ileana, te escuchamos, Ileana. Gracias, gracias. Bueno, a mí yo creo que es amor propio. Tenemos que empezar por ahí y darnos pues esos cariñitos a nosotros mismos. Por eso me inscribí, porque quiero sanar lo que quedó inconsciente dentro desde pequeñita. Entonces, pues no sé, esa es la razón. Pues es una razón bastante pesada, así que definitivamente creo que también es un tema que podrá servirte para este propósito, Ileana. Así que muchísimas gracias por su confianza, gracias a las personas que nos han externado el por qué decidieron integrarse aquí en la conferencia. Por acá en el chat nos dice Gina que viene en la combi del trabajo, pero que ya había tomado un curso. Muchas gracias por tus comentarios. Así que, pues bueno, vamos a iniciar precisamente con nuestro tema, nuestra conferencia de esta noche, que se llama Sanando nuestras heridas emocionales del pasado, compartiendo pues aquí esta presentación, ¿verdad? Que ya estábamos viendo en el preámbulo, esta portada. Ahí vemos una jeringa, ¿verdad? Hoy en día que está de moda todo este tema de las vacunaciones y las pandemias, pues sabemos que a veces también nuestras emociones pueden llegar a convertirse en un problema cuando no sabemos manejarlas, pero sobre todo nuestro pasado puede ser una cadena que no nos permite avanzar libremente hacia donde lo queremos, ¿no? Y me gustaría precisamente comenzar contando un pequeño cuento de un escritor argentino que se llama Jorge Bucay. Seguramente habrán escuchado algo de él en algún videíto de redes sociales o en algún podcast o incluso leído algún libro. Este autor, a mi criterio, tiene muchas reflexiones bastante prácticas, bastante sencillas, y entre ellas se encuentra esta que se llama el elefante de circo, ¿no? Los que vivimos en México, te acordarás, antes de que el Partido Verde prohibiera a los animales en los circos, pues siempre era un espectáculo ir a ver allí a los animalitos haciendo peripecias, y este cuentito se basa en una situación similar. Cuenta Jorge Bucay que hace mucho tiempo, en un pueblito lejano, había una gran emoción, sobre todo por parte de los niños, de las niñas, ya que se habían enterado que iba a llegar el circo a esa localidad, lo cual era una verdadera novedad, era algo fabuloso y asombroso. Entre esta chiquillada existía una niña que, muy emocionada, le dijo a sus papás que si la llevaban al circo. Los papás, obviamente dando una respuesta muy coloquial: hija, ¿sabes qué? No tenemos dinero, así que no podemos llevarte. Pero la niña, en toda su inteligencia y también en su inocencia,
se le ocurre buscar en su abuelito, ya saben aquí los abuelitos presentes, siempre excelentes abogados para los nietos. Oye, abuelito, fíjate que quiero ir al circo, pero mi mamá, mi papá me dicen que no tienen dinero, ¿no? Y el abuelo, por supuesto, en todo su papel, no de alcahuete, sino de gente solidaria, le dice a la criatura: mi amorcito, ni te preocupes, yo te llevo al circo. Resulta ser que llega el día de la función y en efecto, la niña está en la carpa junto con su abuelo preparada para ver el espectáculo. Empiezan por ahí los acróbatas, los trapecistas, de repente el domador de leones, los perritos amaestrados, hasta que llega el acto estelar. Y este acto estelar era nada más y nada menos que un gigante elefante de color grisáceo que salía cargando a 3 acróbatas en su lomo, saludando a la gente con su trompa, parándose en una patita, haciendo un montón de acrobacias. La niña estaba literalmente pasmada de ver a semejante animalón haciendo tremendo espectáculo. Llega el momento de salir de la función y, como era costumbre, había que pasar por los corrales y las jaulas de los animales. Y al pasar por ese zoológico improvisado, la niña y su abuelo llegaron al corral donde estaba el elefante. La niña se le quedó viendo de arriba abajo a semejante animal y de repente empezó a observar que el elefante estaba parado junto a una pequeña estaca de madera. La gente le aventaba cacahuates y el elefante no se acercaba a comérselos. Simplemente estaba ahí paradito como si hubiera algo que lo amarraba a ese pequeño palo clavado en el piso. Entonces la niña, en toda su curiosidad infantil, le pregunta al abuelo: oye, abuelito, ¿por qué si el elefante no está amarrado, no se mueve? Y entonces el abuelo le contesta: ay, mi amor, pues déjate platico. Mira, cuando ese elefante era apenas un cachorro, los domadores lo amarraron a una estaca de madera como esa. El elefantito, al estar amarrado con una soga, intentó zafarse, tiró y tiró y tiró y tiró, y por más que tiró, no pudo zafarse de ahí. Llegó un día en el cual el elefantito se cansó de luchar por zafarse de esa atadura y se resignó a estar parado junto a esa pequeña estaca de madera. Cuando el elefante deja de luchar, los domadores lo desamarran, pero dejan la estaca de madera clavada en el piso. A partir de ahí, el elefante, simplemente con ver esa estaca, ya sabe que no tiene caso moverse porque le quedó el recuerdo, el trauma de que en algún momento quiso zafarse de ahí y no pudo. Y esta reflexión es muy importante para nuestro tema. Y lo digo porque muchas veces nosotros estamos atados a ciertas estacas de nuestro pasado que no nos permiten atrevernos a hacer cosas diferentes. De hecho, dice una frase de la psicología que es bastante cierta, que todo lo que queda en el pasado sin resolverse muchas veces se repite en el presente. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos enojado aparentemente sin razón alguna? ¿O cuántas veces de la nada empezamos a sentirnos tristes solo porque vimos una película que nos recordó una escena de nuestra infancia? ¿Cuántos de nosotros, incluso por nuestros errores del pasado, no nos atrevemos a hacer cambios en el presente? Ya no hablo del miedo al qué dirán, porque me queda claro que esa es una de las cosas que más nos limita para ser libres en esta vida. El qué van a decir de mí, el qué van a pensar de mí, el qué van a opinar de mí.
Muchas veces es una de las cosas que más nos impide ser nosotros mismos. Pero estos recuerdos de nuestro pasado definitivamente tienen un poder todavía más grande sobre nuestras vidas. Algunas de esas estacas a las que nosotros podemos estar atados son, entre algunas, las pérdidas. Y hablar de pérdidas es algo verdaderamente importante. Y más en estos tiempos donde apenas queremos levantarnos de una pandemia que pudo arrebatarnos a todo lo que nosotros conocíamos o a todas esas personas o algunas que considerábamos importantes en nuestras vidas. Estas pérdidas definitivamente nos lastiman de una manera indescriptible y muchas veces nos provocan un vacío que no vamos a poder llenar nunca jamás. Hay quienes con la pandemia perdieron un empleo. Hay quienes perdieron sus ahorros. Hay quienes perdieron un ser querido. Hay quienes perdieron una familia. Hay quienes perdieron su salud física o incluso su salud mental. Y estas pérdidas definitivamente pueden marcarnos a tal grado que después nos da miedo seguir adelante porque no queremos volver a sentir ese dolor que la pérdida nos provoca. Otra clase de estacas, la carencia. Que este tema de la carencia es importantísimo, sobre todo cuando se trata de analizar nuestro pasado. Hay personas, por ejemplo, que cuando eran pequeñas no tenían juguetes para jugar y tenían que improvisar con una rama de un árbol, con una naranja. Y hay personas incluso que llegan a decir que esa fue la mejor infancia de todas y es algo muy válido. Pero hay niños que incluso sufrían cuando llegaba el Día de Reyes porque todos los compañeros en la escuela decían, a mí me trajeron una Barbie, a mí me trajeron un cochecito, a mí me trajeron un vestido y otras criaturas, pues a mí no me trajeron nada porque no había dinero. O incluso carencias todavía más graves, más allá de los juguetes, carencias, por ejemplo, de alimento. Personas que literalmente tenían que vivir al día porque papá y mamá tenían muchas limitaciones y a veces no había para comer. Y todo ese dolor que nos provocó el sentirnos carentes, el sentirnos menos, ha llevado a mucha gente hoy en día a despilfarrar el dinero a diestra y siniestra. Muchas veces ese dolor de la crítica de los demás nos lleva incluso a aparentar una vida de lujos, aunque tengamos que endeudarnos para conseguirla. Y esto es algo muy importante porque también esas estacas nos afectan al igual que el miedo. Ese miedo que es una emoción básica que tenemos los seres humanos, es una emoción que también tienen los animalitos, es parte de nuestro instinto de supervivencia. Y si bien es cierto que el miedo muchas veces te puede ayudar protegiéndote de algo que te puede lastimar, también hay muchas personas que se paralizan por el miedo a equivocarse, a fallar, a que los regañen, a que les reprochen, a que los critiquen. Nada más piensa cuántas cosas has dejado a un lado por ese miedo al qué dirán de ti. Quizá tú desde pequeño, desde pequeña querías ser un bailarín profesional, pero como alguien se burló de ti en algún momento de la vida, decidiste poner eso en un cajón. Y muchas veces esa clase de cosas son las que nos provocan que cuando ya estamos en una etapa avanzada de la vida, empecemos a reprocharnos por todo lo que no pudimos hacer. Y qué desgracia para una persona estar en sus últimos años reprochándose todo el tiempo porque no pudo vivir su vida.
Además de esto, los conflictos. Y estos conflictos que son muy comunes en la vida, pero que dependen también de el fondo y la forma de los mismos. Porque hay conflictos, sí, del día a día, conflictos en el trabajo, conflictos de pareja, conflictos en la educación de los hijos, conflictos con la familia. Pero hay otra clase de conflictos que se pueden convertir en un verdadero infierno. ¿Cuántos niños, cuántas niñas conocemos que crecieron en medio de una familia disfuncional, donde papá era alcohólico o mamá era alcohólica, donde todo eran peleas, violencia, negatividad, hasta en la hora de la comida? ¿Cuántas personas crecieron en un ambiente así? ¿O cuántos fueron víctimas, por ejemplo, de burlas por parte de los compañeros de las escuelas o por parte de los compañeros de trabajo o incluso hasta dentro de la misma familia? Aunado a esto, las dificultades típicas del día a día, el sentir que perdemos el control de nuestra vida, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, experiencias negativas y un montón de desilusiones. Todo eso es algo que definitivamente nos puede provocar un dolor emocional. Y cuando no entendemos el por qué, y cuando nos echamos la culpa de ese dolor que sentimos, es cuando más nos estamos haciendo daño. Porque con tal de no sentir ese dolor, es que muchas personas van a refugiarse en el alcohol, en la droga, en las adicciones a la tecnología, a los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. El placer se convierte en una anestesia que lo único que hace es hacernos que se nos olvide por un momento todo esto que muchas veces venimos arrastrando. Ese dolor definitivamente puede llevarnos a sentir tristeza, rencor y un vacío que pocas veces podemos llenar, y es lo que a muchas personas les puede llegar a costar hasta la vida misma. Hay personas que ante la desesperación ya no han visto otra alternativa más que atentar contra su propia vida. O hay personas que incluso se han resignado a permitir los malos tratos por siempre y para siempre. Hay personas que lo único que hacen es dedicarse a vivir de la vida de los demás, de la aprobación de los demás y del chisme sobre lo que hacen los demás. Y todo esto muchas veces se debe a esa clase de experiencias dolorosas que nos provocan vacíos terribles. Una persona vacía, cabe mencionarlo, es una persona que va a vivir sin motivación. Mucha gente busca la motivación como si fuera magia. Pero sepámoslo, la motivación muchas veces se construye de la disciplina misma. Una persona sin motivación, ¿qué va a andar teniendo la necesidad de superarse? ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Mejor me la paso viviendo la vida. Vida y una sola. Una persona vacía se la pasa todo el tiempo a la defensiva. Y entonces cualquier reclamo lo toma como motivo de conflicto, de pelea, a cada momento se está victimizando. Es una persona que no puede tener relaciones humanas asertivas porque todo es sinónimo de pleito. Igual las personas que viven a la agresiva, que logran calmar un poquito ese vacío pisoteando a los demás, sintiéndose por un rato poderosos. Y lo vemos hoy en día, por lo menos en la República Mexicana. ¿Cuántos casos no vemos en televisión de matanzas, desapariciones, asesinatos, conflictos del crimen organizado?
chavitos de 11, 12 años que quieren ser sicarios, que quieren ser narcos, porque la figura del narco se ve como alguien poderoso. Una persona vacía vive sin autocontrol. Y como mucha gente dice, es que yo ya viví muchas limitaciones cuando era niño, ahora que soy adulto no quiero tener límites. Y entonces se viene la deuda. Y entonces se viene la enfermedad. Y se vienen los conflictos, se vienen los problemas de pareja, las infidelidades. Todo porque nos negamos a ponernos un freno, porque en algún momento de nuestra vida aprendimos que los frenos eran un castigo. Una persona vacía vive en la rebeldía, no una rebeldía sana necesariamente, sino una rebeldía enfermiza, una rebeldía que te desvincula de los demás, que ahorita vamos a explicar cuál sería la rebeldía sana, porque por supuesto que la hay. Una persona vacía vive en la apatía, es una persona manipulable que con tal de sentirse importante por un momento, permite hasta que le hagan daño. Es una persona insegura y sin esperanzas. Y todo esto se los comento porque muchas veces en nuestro día a día andamos experimentando estas sensaciones que ven ustedes en pantalla y ni cuenta nos damos, o ya las normalizamos a tal grado que pensamos que la vida no puede ser de otra manera. Y todo esto que vemos aquí muchas veces es resultado de ciertos sucesos, hechos, acontecimientos que nos marcan para siempre. Ahí es donde hablamos precisamente de las heridas emocionales. Una herida emocional, un conflicto psicológico, es el resultado de todas aquellas cosas que nos lastimaron en algún momento de la vida y que no entendimos, que no digerimos, que no procesamos. A ver, más de alguna vez, de seguro te has ido a un buffet y terminas bien empanzado, bien empanzada, con una indigestión marca diablo que hasta te provoca colitis, gastritis y quién sabe cuántas itis más. Y una persona cuando siente la indigestión hasta se marea, le dan náuseas, se siente débil, le pega la taquicardia. Peor tantito porque nada entra, nada sale y se puede volver algo incómodo. Una de las peores enfermedades o de los peores malestares es todo aquello que se relaciona con la digestión. Y en este caso, cuando una persona se indigesta, no procesa y al no procesar vienen los problemas. Muchas veces andamos sufriendo indigestión emocional porque nos han pasado tantas cosas y muchas de ellas todavía no las entendemos. Así hayan pasado 1 año, 5 años, 10, 20, 30, 50, 70. Hay gente que aún no sabe, por ejemplo, ¿y por qué mi papá me abandonó? ¿O por qué mi mamá se fue con otro hombre? ¿O por qué mis hermanos no me dejaban jugar con ellos? ¿O por qué en la escuela se burlaban de mí? ¿O por qué mi pareja me engañó? Y el cargar todo el tiempo con esas preguntas sin respuesta es similar a estar indigestados. Es incómodo, es un malestar ahí que no nos deja sentirnos bien. Deberíamos preguntarnos cuántas cosas hay en nuestra mente que todavía no hemos podido resolver. O en otras palabras, cuántos traumas psicológicos venimos cargando. La palabra trauma, en la definición más etimológica y médica posible, un trauma simplemente significa un golpe, un impacto
algo que te lastimó. Y hay traumas que son muy graves, traumas que son muy leves, traumas que te provocan una fractura, traumas que te provocan hasta la muerte misma, ¿no? Y así como una persona puede llegar a urgencias con un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un trancazazo en la cabeza, también hay personas que andan por la vida con un trauma emocional, con un trauma psicológico. Y estos traumas de repente están ahí escondidos aunque no los querramos ver. Hay mucha gente que viene a terapia y lo primero que dice es que psicólogo, yo quisiera olvidar a mi expareja o quisiera olvidar lo que me hizo o ya no quiero recordar los golpes que me dieron mis papás. Claro que los recuerdos son incómodos y son dolorosos porque son como traer una espina encajada. Tristemente, y a menos que nos llegara el alemán, o sea, el Alzheimer, ¿verdad? Pero no podemos olvidar muchas veces las cosas. Hacemos como que se nos olvidan, pero ahí están guardadas mientras no las resolvamos. Decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que todas las emociones que son enterradas vivas aparecen después de formas más desagradables. Y esa es una realidad tremenda. A lo mejor de chiquita sentiste el dolor que te provocó el abandono de parte de tus papás y hoy en día ante cualquier relación de pareja sientes miedo a que te abandonen y por eso ya das la relación por terminada antes de intentarla. Quizá fue tan grande el rechazo que te tocó vivir por parte de tu familia que actualmente te la pasas sirviendo a todo mundo a cambio de un poquito de aceptación. Y esto, créanme, lo puede llegar a ser molesto, enfermizo, destructivo para mucha gente. Todos estos traumas psicológicos permanecen ahí en nuestras vidas como una fractura. Permanecen ahí aunque no los veamos, aunque no los sintamos momentáneamente, pero ante cualquier cosita que nos recuerda eso que vivimos, eso que sufrimos y que aún no digerimos, provoca que la emoción se vuelva a sentir y manifestar. Y mucha gente lo experimenta en forma de crisis de ansiedad. Otras personas lo experimentan como una compulsión, es decir, como la necesidad de hacer algo, aunque no tenga que hacer algo, pero lo hago porque siento que tengo que hacerlo. Tal es el caso de una persona que está obsesionada con la limpieza. Se la pasa limpiando cada 5 minutos y si no hay nada sucio, adrede echa polvo para tener un pretexto de limpiar. Y cuando le cuestionas, oye, ¿por qué limpias? La persona te dice, porque así me siento tranquila. Y aunque tú la veas estresada porque tiene que limpiar cada 5 minutos, pero sí aparentemente se siente tranquila. Si no limpia, la persona siente angustia. La persona siente miedo, siente estrés, porque siente inconscientemente que algo malo va a pasar si no hace la limpieza de la casa. ¿Qué será eso malo que pueda pasar? En estos tiempos de pandemia me queda claro que con tanto COVID era necesario andar desinfectando, andar ahí sanitizando, ni vuelta de hoja. Pero hay muchas personas que por ciertos traumas, si no limpias te voy a pegar, si no me ayudas te voy a castigar y si no haces esto no sirves para nada. Hay muchas personas que por esos recuerdos terminan limpiando en su vida adulta sin tener que hacer la limpieza. Y eso es parte precisamente de lo que muchas veces nosotros no entendemos.
no digerimos, no analizamos, no procesamos. Tengo el caso de un paciente, obviamente por anonimato, no diré su nombre, digamos que es un médico que tiene 40 años de edad y pues está casado, y de pequeño él fue muy apegado a su mamá. Tuvo un papá bastante castigador, un papá de esos machos mexicanos bravos de los hombres no lloran y si lloras te voy a pegar para que tengas algo por qué llorar de a de veras. Ya saben ustedes, típico hombre castrante, todopoderoso. Entonces este niño obviamente siempre tenía miedo de su padre y su mamá siempre era para él un refugio ante ese miedo que le provocaba su papá. Pero no nada más era miedo lo que el papá le provocaba a este niño. También el niño sentía la necesidad de, a como dé lugar, tengo que hacer que mi papá me quiera. A como dé lugar, tengo que buscar que deje de castigarme. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos con tal de que mi papá me trate bien. Curiosamente, la mamá tenía un ritual todas las tardes antes de que el papá llegara a la casa del trabajo. La mamá se sentaba en una silla y se ponía unas medias. Y el niño observaba esa escena de cómo su mamá se ponía las medias y la mamá le decía, hijo, me estoy preparando para que cuando llegue tu papá me vea bonita. Entonces el niño convivió mucho con este ejemplo. Para no hacer el cuento largo, hoy es una persona que ya por fin pudo superar un problema de transvestismo. O sea, él al sentir miedo o al querer agradar a alguien, se ponía medias. Y aunque no se le vieran, simplemente él quería traer esas medias puestas porque por un lado le recordaban el amor, la protección de mamá, pero por otro lado era como un, hay que buscar la aprobación de tu papá. Y este ejemplo, aunque pueda parecer sacado de la Rosa de Guadalupe, créanmelo, es algo que sucede muchísimas veces y en otras formas. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida es producto de una educación. Y muchas veces esa educación la recibimos dentro de la propia familia. Ante esto es importante decir que en nuestra vida muchas veces podemos atravesar por diferentes factores que nos provocan estas heridas emocionales. En la infancia, por ejemplo, muchas veces el hecho de buscar la atención de tu papá o de tu mamá y que no te la dieran era algo verdaderamente triste y lamentable. De hecho, hasta el papel que ocupamos en nuestra familia es muy, pero muy importante en este aspecto. Yo sé que entre todos los aquí presentes hay muchas personas que son los hermanos mayores de sus familias y algunos hasta lo podrán decir con orgullo. La pregunta es, ¿y qué se siente ser el hermano mayor? Algunos podrán decir, no, hombre, psicólogo, era un privilegio bárbaro porque tenías los permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá otras personas que dirán, pues fue muy desesperante y muy desgastante porque siempre tuve que ser el buen ejemplo de mis hermanos. ¿Realmente el hermano mayor quiere ser el buen ejemplo? ¿Realmente es sano que un hermano mayor se encargue de sus hermanos menores? ¿O qué pasa con los que son los hermanos menores? Algunos aquí presentes me dirán, no, psicólogo, pues era el hermano menor, ya habían echado a perder a los demás y contigo ya supieron hacer las cosas bien, o eras el consentido, eras el chiqueado, el protegido, todo muy bonito. Pero qué estresante el sentirte fuera del contexto familiar por no poder ser suficiente como tus hermanos mayores.
o incluso tener que buscar en qué imitarlos con tal de que te hicieran parte de sus vidas. Normalmente el hermano menor siempre crece comparándose con los demás. No es que sea regla universal, pero muchas veces pasa. Y los que son los hijos de en medio, pues, ni para bien ni para mal, ¿no? Tuviste que hacerte independiente. Tuviste, fíjate el rigor de la palabra, tuviste que hacerte independiente. O sea, no es que hayas querido, tuviste. Porque si no estaban tus papás ocupados con el mayor, estaban ocupados con el menor, y entonces para ti, ¿cuándo había tiempo? Había personas incluso que hasta la fecha no digieren emocionalmente por qué, si yo era tan bien portado, porque si yo era tan obediente, si yo era tan responsable, si yo sacaba dieces, ¿por qué mis papás le daban más atención al rebelde de la familia? ¿Por qué a mí no me volteaban a ver? O si me volteaban a ver, nada más era para exigirme cosas. Pudiéramos seguir ahí con un sinfín de anécdotas, pero definitivamente nuestra infancia es cuando más estamos expuestos a pasar por esta serie de situaciones que sí definitivamente nos marcan para siempre. Y una prueba de cómo funciona esto emocionalmente lo podemos encontrar en nuestra piel. A lo mejor cuando estabas chiquita, chiquito, te caíste de un árbol y te abriste la cabeza y te quedó una espantosa cicatriz, que en aquel entonces era tamaño mini o tamaño del golpe, pero que conforme fuiste creciendo y la piel se fue agrandando, también la cicatriz se fue haciendo grande y hasta se movió del lugar. Y muchas veces emocionalmente así pasa. De pequeños alguien nos roba una paleta y aunque de adultos pensamos, ay, pero pues que te roben una paleta, ¿qué de malo tiene? Pero cuando éramos niños, literalmente era tan traumático como si nos hubieran robado una camioneta o un celular o al marido ya de paso, ¿no? Entonces, esta clase de cosas, claro que son impactantes para un niño. Los niños ven todo muy grande, tanto por su estatura como por su inocencia y su ignorancia. Los niños siempre van a sentir un regaño como un castigo divino. Los niños van a sentir el que sus papás los dejen encerrados en una habitación oscura como si fuera el infierno mismo. Y a veces esas pequeñas vivencias son las que traumas más grandes nos provocan. Hoy en día se habla mucho de la herida de abandono, de la herida de rechazo, de la herida de humillación. Aquí podemos hablar del desplazamiento, podemos hablar del abandono, pero peor tantito de la sensación de ser insuficiente. Estamos en un mundo, en una sociedad que cada día nos hace sentir más insuficientes. Que si no tienes tal celular, no eres suficiente. Si no tienes tal marca de automóvil, no eres suficiente. Si no tienes tal cuerpo, tal figura, tal medida de copa de brasier, no eres suficiente. Y estamos en una cultura literalmente en la que ya estamos viendo a ver quién vale más. Agreguémosle que en la adolescencia muchas veces llegamos a sentir la exclusión, la falta de comprensión, porque es lógico que estamos cambiando y estamos aprendiendo a tomar nuestras propias decisiones. Peor tantito cuando queremos tomar nuestras propias decisiones y siempre hay un adulto que nos dice, yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, tú pequeña. Cito la película de Matilda, ¿no? Y muchas veces nosotros en nuestra adolescencia es cuando más aprendemos a dudar de quiénes somos.
Por eso hoy en día escuchamos a tanto joven de 14 años que dice, ya estoy cansado de vivir. Y sí, literalmente están cansados de vivir. De vivir para encontrar la aprobación de los demás. De vivir comparándose todo el tiempo con los demás. De vivir sintiendo miedo de ser ellos mismos. ¿Qué decir de la vida adulta? Donde podemos llegar a experimentar heridas en nuestro yo o heridas narcisistas, también cabrá decirlo. Frustraciones constantes, ¿verdad? Sensaciones de fracaso. Es que como no cumplí lo que yo esperaba cuando era niño de mi vida adulta, hoy me siento lo peor de lo peor. Es que qué va a pasar si me quedo soltera y con hijos y mi marido me deja por otra mujer, me voy a sentir fracasada. Es que qué va a pasar si no puedo ganar tanto dinero como lo gana mi vecino. Toda esta clase de cosas definitivamente tienen el poder de destruirnos. La pregunta aquí clave, ¿y cómo podemos sanarlas? ¿Qué podemos hacer para calmar por fin ese dolor que muchas veces nos obliga a retraernos y a no ser nosotros mismos? Yo no sé cómo haya sido tu vida porque no tengo el honor de conocer tu persona, a lo mejor directamente o quizás sí, pero lo que me queda claro es que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a estas heridas en mayor o menor escala, indistintamente de nuestra posición económica. Todos podemos llegar a sentir este dolor emocional. Y ese dolor emocional a veces es tan intenso que no logramos aplacarlo, tranquilizarlo con nada. De hecho, muchas personas es tanto este dolor que literalmente llega a un punto en el que caen en una tristeza tan grave y tan profunda que se puede convertir en una depresión de origen psicológico, de origen emocional, porque también hay una depresión orgánica, ¿no? Pero muchas veces esas personas que se deprimen ya están muertas en vida. Son como una piedra que ya no quiere saber nada de los demás, que ya está cansada de tener que quedar bien. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que por más que intentas hacer algo bien, todo te sale mal? ¿Has sentido que por más que te esfuerzas, nunca logras tener contenta a la gente? ¿Te has reprochado a ti mismo por la vida que has vivido, culpándote por todo lo que te ha pasado? Sí es cierto que hay mucha gente tóxica allá afuera. Hay gente que apenas logras algo y ya buscan cómo descalificarte. Hay gente que apenas estás disfrutando un momento en tu vida e inmediatamente te hacen sentir como si lo que tú hicieras no fuera suficiente. Sí, hay gente tóxica en redes sociales. Hay gente tóxica hasta dentro de la misma familia. Hay gente tóxica a veces ahí en nuestro vecindario, pero muchas veces nosotros somos nuestra principal persona tóxica, porque todo el tiempo nos la pasamos atacándonos, porque cometemos un error y en lugar de darnos una segunda oportunidad, lo primero que hacemos es reprocharnos como si ya hubiéramos perdido toda posibilidad de triunfar. Hay muchas personas que son las primeras en lastimarse. ¿Cómo te tratas cuando cometes una equivocación? ¿Cómo te hablas cuando tratas de corregirte? ¿Te hablas bonito? ¿Te tienes paciencia? ¿O eres la primera persona en humillarse? Eso es algo que debemos
analizar y reflexionar, porque muchas veces es resultado de toda esta educación, si le podemos llamar así, que lo único que hizo fue hacernos sentir culpables por todo. Y sí, muchas veces nuestros padres así lo hicieron. Es que por tu culpa esto, es que por tu culpa aquello, es que tú la regaste, es que tú te equivocaste. Qué feo es para un niño escuchar: tú tienes la culpa de mi tristeza. Por tu culpa estoy llorando. E incluso escuchar frases como: es que yo sacrifiqué todo por ti. Imagínate el tamaño de la deuda que siente un niño cuando su mamá le dice, o su papá: yo sacrifiqué mi vida por ti. No manches. ¿Y cómo se la voy a pagar, no? Es parte de la educación que muchas veces recibimos en nuestra casa y que hemos normalizado. ¿Qué podemos hacer para sanar entonces este patrón enfermizo en nuestras familias? Bueno, aquí tenemos algunos pasos muy en concreto que nos pueden servir para este propósito. Y lo primerito que hay que hacer con las heridas emocionales es reconocerlas. Reconocer que tenemos una enfermedad es el primer paso para poder tratarla. Y de verdad, mis respetos para la persona que nos dijo al principio de esta charla: yo reconozco que soy una enferma emocional, porque para llegar a decir eso, tuvieron que pasar muchísimas cosas. Reconocer que tenemos un problema es el primer paso para hacernos responsables de ello. Y para reconocerlo, un diálogo interno puede ser una buena razón. ¿Hace cuánto tiempo no platicas contigo mismo? Pero platicar no así de andar en la soliloquía hablando tú solo de ay, las llaves, ay, es. No, platicar me refiero a preguntarte: ¿y cómo me siento con la vida que tengo? ¿Qué me hace falta lograr? ¿Qué he logrado? Esa clase de preguntas son tan necesarias. Y bueno, si por alguna razón te cuesta trabajo este diálogo interno, ahí estamos los psicólogos, para algo servimos. No somos para los locos, ese es un mito, pero si bien mexicano. Los psicólogos te ayudamos a estudiar todas esas creencias con las que fuiste educado, educada, a cuestionarlas y a rebelarte contra esa educación que muchas veces no es nada saludable. Como esa educación machista, ¿verdad? Que muchas mujeres recibieron de: te tocó un marido alcohólico, pues es tu cruz, tú tienes que cargarlo porque tú lo escogiste. Pues, ¿qué clase de cadena perpetua es esa, no? O esas creencias que te dicen que es que no, un hombre no llora, ¿no? Pues que somos de acero, de hierro, ¿de qué onda? A eso nos ayuda el diálogo interno, a identificar aquello que nos enferma, aquellas ideas que nos destruyen lentamente. Otra alternativa, otro paso en concreto es liberarnos de la culpa que no nos toca cargar. ¿Y qué pasa cuando una mamá le dice a sus hijos esa frase que ya decíamos de: es que yo sacrifiqué mi vida por ti? Hay quienes en ese momento se sienten los peores villanos, pero otras personas que han aprendido a ser asertivas, con todo respeto dicen: no, mamá, tú sacrificaste tu vida porque tomaste tus propias decisiones. A reserva de que haya habido por ahí algún abuso, alguna situación ya de ese estilo, bueno, ya cambia el contexto. Pero ¿por qué nos echamos la culpa de las decisiones de los demás? Es que mi marido se enojó conmigo porque no le preparé la cena. Y como que ¿de qué tendrías la culpa tú? ¿Que tu marido no sabe cocinar?
¿O que no puede, aunque sea pedir algo por Rappi o por Uber Eats, no? Es que se enojaron conmigo porque yo preferí quedarme a descansar y no salir de fiesta con mis amigos. Bueno, pues tus amigos tendrán ese tiempo libre para hacer lo que quieran. Tú también tienes el tuyo. Nada más piensa cuántas culpas andas cargando que no te pertenecen. Hoy en la mañana una paciente tal cual decía, es que sabe qué, psicólogo, mi marido a cada rato me dice que por mi culpa él se enoja. No hay nada más manipulador que eso. O sea, si una persona te dice, es que estoy enojado por tu culpa, pues hasta el refrán lo dice, ¿no? El que se enoja pierde. Ya si tú le disparaste con una pistola, ¿verdad? O le pusiste un golpe, pues sí se entiende que esté enojado hasta cierto punto por tu culpa. Pero el que una persona se enoje contigo solo porque tú decides lo que es mejor para ti, dice un principio de salud mental que harás enojar a mucha gente cuando empieces a buscar tu tranquilidad. Y créanme lo que es algo muy real. Muchas veces hacemos enojar a los demás cuando ponemos un límite, porque a la gente no le conviene que pongamos límites. Sobre todo a la gente convenenciera, a la gente manipuladora, a esas personas narcisistas que nada más se la pasan alimentándose el ego. Pero vieras qué sano es. Qué sano es dejar de romperte en 1000 pedazos para mantener a otros completos. Qué sano es dejar de partirte. Y estas son cosas que a veces no entendemos o no vemos. Y sin embargo nos ayudarían demasiado. Incluso cuestionar toda esa educación que recibimos en nuestra familia, romper esos patrones familiares, salirnos de ese comportamiento enfermizo que a veces hay en nuestra propia casa, es algo verdaderamente fabuloso, ¿eh? Aunque te vean como la oveja negra, aunque te vean como el hijo ingrato, la hija ingrata, como el patito feo, ¿no? Sí, a veces la persona que decide romper con esos patrones es considerada enemigo. Bueno, así te considera la gente. ¿Y tú cómo te consideras? ¿Realmente te saliste de ese patrón por querer dañar a tu familia o te saliste de ese patrón porque fue lo que te ayudó a sentirte bien contigo mismo? Para definir qué tan culpable te debes sentir, nada más pregúntate qué intención tienes al hacer las cosas. Si tú dices no por tu bienestar, tu tranquilidad y también sin lastimar a la otra persona, sin hacerle un daño directo, pues ¿de qué tendrías que sentirte culpable? Que la persona te diga que le rompiste el corazón porque no quisiste tener relaciones sexuales, pues eso ya es manipulación también. Además de esto, abandonar los ideales de perfección, porque nadie puede llegar a ser perfecto, ni tú, ni yo, ni tus papás, nadie. Todos vamos a cometer errores y todos vamos a tener momentos grises, momentos de colores, pero sobre todo, algo que nos ayuda muchísimo a sanar estas heridas es tratar de rescatar siempre un aprendizaje de esas situaciones que nos tocó vivir. Ok, quizá fuiste víctima de violencia por parte de tus papás y aunque pueda parecer irónico, pero hay mucho que aprender de ahí. Hay mucho que razonar. Y entre ello, el primer razonamiento que debes tener es que tú no merecías ese trato. Tus padres te trataron así porque así sabían tratar a la gente. No le podemos pedir a un árbol de naranjas que nos dé manzanas.
Hasta que pasa el tiempo lo entendemos, lo comprendemos y nos damos cuenta de que no fue porque nosotros fuéramos insuficientes, fue porque nuestros papás no sabían dialogar para resolver un conflicto. Cuando logras entender eso con muchas otras cosas más, tu vida cambia, ¿eh? Sueltas un costal de enfermedad increíble. Y sí, una vez que sanas con tus propias heridas, viene la parte de poder ayudar a otros. Eso ya se convierte como en un broche de oro, ¿no? Porque, ok, yo ya entendí, ya aprendí a sanar todo ese dolor, a quitarme todo eso que en su momento me estorbaba. No es que con eso mi vida vaya a ser perfecta, pero por lo menos voy a vivir libre de prejuicios, de culpas. Y por si fuera poco, pues también hay algunos procesos que pueden ayudarnos a sanar esas heridas emocionales. Entre esto, la psicoterapia. Miren, si lo queremos entender mejor, nuestro comportamiento es muy parecido a una computadora o a un celular. Nuestro celular tiene una parte física que le vamos a llamar hardware y una parte no física que le vamos a llamar software. En el hardware está la pantalla, el display, la cámara, el centro de carga, la carcasa, ¿verdad? Toda esta parte física que podemos palpar de nuestro teléfono, ese es el hardware. El procesador, la tarjeta madre, todo eso. Y el software vendrían a ser las aplicaciones, los archivos, la programación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tu hardware funciona muy bien, pero tu software está lleno de virus o tienes la memoria llena de archivos inservibles? Pues el teléfono se va a empezar a calentar, se va a descargar más rápido la batería o se te va a atorar, se va a trabar, no va a funcionar bien. Y viceversa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes muy buenas aplicaciones, la memoria está limpia, no hay virus, pero tienes un hardware que no funciona porque el procesador está dañado? Pues por más bonito que esté el software, el hardware no funciona. Y aquí en nuestro comportamiento pasa exactamente lo mismo. El hardware vendría a ser nuestro cerebro como órgano, nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas, todos los químicos, las hormonas que hay ahí en nuestro cuerpo. Esa es la parte física, el hardware. Y el software son nuestras creencias, aprendizajes, valores, la educación que recibimos de nuestros padres, nuestros sentimientos. Cuando el hardware falla, o sea que tu cuerpo presenta fallas, pues así pienses positivo, no vas a salir de la depresión sin ayuda médica. O viceversa, puede ser que tengas un cuerpo muy saludable, pero tienes una mente que no te deja descansar porque te castiga todos los días. El psiquiatra se encarga del hardware. Los psicólogos nos encargamos del software. Ni ir al psiquiatra ni ir al psicólogo son cosas de locos. Realmente nos ayudan demasiado. Y así como eso, hay escuelas de perdón, técnicas de meditación que hoy en día podemos encontrar hasta aplicaciones completitas que te ayudan a meditar, a relajarte, a pensar diferente. Por supuesto que la espiritualidad es una parte importante. Aquí no hablo tanto de una religiosidad, eso cada quien lo vive. Más bien hablo de una espiritualidad. Tener ese diálogo contigo mismo. Entender cuál es tu papel en esta existencia, descubrir tu sentido de vida. Y finalmente, si hay algo que te ayuda, es alimentar la autoestima, no el ego. La diferencia entre ego y autoestima es grandísima. El ego
Es toda esa parte que te lleva a tratar de ser mejor que los demás y usted no se deje y usted muéstreles que usted es fregón, usted es la bichota, usted es el bichote y a quien lo voltee a ver mal, usted volteelo a ver mal 2 veces, ¿no? Así, típicas frases de Jenny Rivera, ya sabes tú, tú maullas, pero yo rujo, gata, ¿no? Y cosas por el estilo. Ahí está el ego en todo su esplendor. Y muchas veces nuestros papás se dedicaron a formar en nosotros el ego, no la autoestima. Porque hay que cuidar las apariencias. Es que, ¿qué van a decir de nosotros? Es que no, si nos dejamos, luego nos van a criticar. Siempre buscando ser más que los demás. Siempre buscando la perfección. Ego. En cambio, la autoestima no te castiga cuando te equivocas. La autoestima te da una segunda oportunidad. El ego te dice, eres un tonto, un bueno para nada, no sirves. Y la autoestima te dice, vamos, tú puedes, te equivocaste, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Es muy diferente. Entonces, pues todo esto que les comento es parte de ese apoyo que podemos encontrar para sanar nuestras heridas emocionales del pasado. Así que, siendo en punto las 8 de la noche con 10 minutos, me gustaría ceder un espacio por si hay ahí 2, 3 preguntitas que podamos escuchar. No es terapia grupal. Ya si alguien tiene alguna situación muy particular, me puede mandar un WhatsApp y con gusto comentamos en privado por ese medio. Pero una personita que nos externe alguna pregunta, algún comentario, ¿qué te llevas de esta charla? A ver, si alguien gusta prender su micro, adelante. Si tienen pánico escénico, pueden escribir ustedes ahí en el chat. A ver, dudas, preguntas, comentarios. No se me amontonen, uno por uno, por favor. A ver, ahí Lourdes, creo que tenemos algo, Lourdes. Sí, así es. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, psicólogo. Yo sí tengo el gusto de conocerlo. Este, realmente creo que a mí yo me llevo el saber que, pues que cuando uno necesita ayuda, hay que pedirla y no esperar a que el agua te llegue al cuello y no sepas qué hacer. O sea, yo me llevo el que sí se vale, como usted dijo, el ir a terapia no es que estemos locos, sino es que cuando ya tú no puedes, necesitas reconocerte que quizá eres débil en ese momento, pero pides la ayuda. Eso me llevo y a todos los invito a que, pues que levantemos la voz cuando la necesitamos levantar, nuestra voz interior y ayudarnos con una terapia. Eso me llevo y muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, Lourdes, gracias por tu confianza. Ahorita que dabas este comentario, recordé algo que también es básico, ¿no? O sea, hoy en día se habla mucho de amor propio e incluso se llega al extremo de pensar que amarte a ti mismo es olvidarte de los demás. No es así. O sea, no es malo que te sientas una persona grandiosa. No es malo que te sientas grande. No es malo que te sientas un fregón. El problema es pensar que eres más grande que los demás. Ahí sí tenemos una complicación seria. Y también saber decir que no es un acto de amor propio maravilloso. A ver, ahí con Ángel García, creo que también queremos comentar. Soy Lourdes. Lourdes número 2, porque ya habló la 1 también ahí. A ver, Lourdes, te escuchamos. Aunque tenemos ahí Lourdes algunos. número 2. Un tratamiento y veo y sí hay una solución. Sí hay una solución para nuestros problemas. Años acepté ser una
A ver, Lourdes, se te está cortando bastante tu Emocional. audio. Y ahorita escuchándote, todo esto lo muestra enfermedad. Primero aceptarla. Es lo primero que debemos hacer, aceptar nuestra enfermedad y efectivamente, desde niños lo traemos. Yo me reí cuando me dijeron, tienes que escribir tu historia de niña. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Y es tan bonito, tengo 5 años en recuperación. Y sí, hay veces entran esos miedos, sí entran esos recuerdos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me dicen? No te has terminado de perdonar, Lourdes. Y es la verdad. Y esto, la enfermedad emocional, es para toda la vida, ¿eh? Ya me entró la depresión y cierro mis ventanas. No, no. Yo tengo una familia. Ya ahorita somos mi esposo y yo, pero yo estuve a punto de perder a mi familia. Y gracias a Dios, pues aquí estoy y muy interesante tu plática y me dio mucho gusto conocerte. Yo te sigo en Face. Bueno, ahí ya como que se nos... Pero sí hay una solución. Oh, Hay una oh, solución. ok, Lourdes, ahí como que se nos estaba atorando tu audio, pero más o menos Sí, alcanzamos a... tiene Ok, bueno, vamos a silenciar tantito ahí, Lourdes. Si o puedes no me pego escribir bien en al el chat, micrófono. estaría muy bien para poder tener ahí tu participación, porque sí, se nos corta mucho la señal, Lourdes, de tu sonido, pero sí alcanzamos a escuchar varias cositas y la verdad, gracias también por tus palabras. Y bueno, pues por último, aquí tenemos dos mensajitos en el chat. Uno nos dice excelente explicación de Betty Reveles. Gracias, Betty. Esperemos que sea de mucho beneficio para ti. Y nos dice por acá, Cristina Roger dice, yo reconozco que tengo muchos de los aspectos que nombró, como el miedo al rechazo, y hago las cosas por los demás y siento que ni siquiera lo ven. Otro aspecto que tengo es el miedo al rechazo y al abandono. Ahí es muy importante empezar a trabajar en esta parte precisamente, número uno, de vernos a nosotros mismos con otros ojos, ya lo decía ahí Lourdes, perdonarnos y también entender que a veces nos culpamos de cosas que no nos debemos culpar, así que dejar de culparnos por eso que no nos toca. También es importante ser los primeros en saber reconocernos. O sea, eso es esencial. No es lo mismo que te pongas un vestido y vayas a preguntarle al marido cómo me veo y que se quede callado 5 segundos. Híjole, ya se siente lo peor de lo peor, ¿no? No es lo mismo hacer eso, hacer la primera en tú misma, decirte, me encanta cómo se me ve este vestido, ahora voy a ir a preguntar cómo me ven los demás. Pero ya de cajón tienes tu propia opinión de ti misma y eso es lo que cuenta. Dice Ale Correa, cuesta trabajo a veces detectar cuáles son esas heridas que nos llevan a repetir errores y que no nos dejan avanzar. Ahí nos serviría mucho precisamente esta parte de escribirnos a nosotros mismos. Yo les sugiero que lleven un diario de lo que vives día con día, de lo que sientes día con día. Puedes hacer 3 preguntitas básicas. La primera pregunta es, ¿cómo me sentí el día de hoy? ¿Qué cosas me pasaron y no puedo cambiar? ¿Y cuáles son las que sí puedo cambiar? ¿Qué tengo que hacer para cambiarlas? Esas 3 preguntas que te hagas diariamente antes de dormir te ayudan mucho a soltar tensiones y qué mejor si las escribes. Dice también Mariel Martínez, psicólogo, quiero saber si hay grabación. Sí, va a quedar grabada la conferencia. Yo la estaré cargando
posteriormente, supongo en YouTube, ya les estaré pasando el link. Va a ser un link oculto para que solamente ustedes con ese enlace puedan ver la conferencia. No va a ser un video público por cuestiones de anonimato, solo ustedes pueden entrar a verlo. Y pues bueno, nos dice por acá Gina, dice, yo reconozco que a veces no puedo controlar mis emociones y me enojo y grito mucho. Traigo mucho miedo y depresión y finjo estar bien. A veces toda esta agresividad no es otra cosa más que un miedo a que nos lastimen. Y ese miedo nos lleva a buscar defendernos a como dé lugar. Por eso muchas veces sacamos las garras. Hay que tratar de saber cuál es ese miedo que está ahí. Dice Lupita también, dice, excelente tema, muchas gracias. Me llevo tarea perdonarme y lo que no es mi culpa, también soltarlo, ¿verdad? Así es, no se puede perdonar algo de lo que no eres culpable. No habría nada que perdonar si no eres culpable de algo, así que suéltalo. Y dice Betty Reveles que si puedo repetir las 3 preguntas, ahí les van nuevamente. Número 1, ¿cómo me sentí el día de hoy? Número 2, ¿qué cosas me pasaron que no puedo cambiar? Y número 3, las que sí puedo cambiar, ¿qué tengo que hacer? Esas 3 preguntas nos ayudan a tener un autoanálisis continuo y puede ser muy, pero muy importante. Y por último, dice Iliana Ruiz, me fracturé mi mano hace un año y me di cuenta de mi soberbia. Lloraba por sentirme tan vulnerable, comencé a depender de los demás. A raíz de ahí comencé a ver mis heridas de la infancia y supe pedir ayuda. Definitivamente es necesario que a veces podamos digerir todas esas emociones que nos afectan. Para eso estamos los psicólogos, así que hay que tenerlo en cuenta. Por lo pronto yo les agradezco muchísimo su atención. Si alguien ya tiene preguntas así más personales, más privadas, siéntanse libres de poder escribirlo en el WhatsApp, me mandan un mensaje directo y en la primera oportunidad posible les respondo. A veces me tardo 1 o 2 días máximo, pero de que hay respuesta, hay respuesta. Y el pilón dice, ¿qué tip pudieras darnos para ser más desapegados de los problemas que no nos corresponden? Bueno, el primer tip es aprender a entender qué sí nos corresponde y qué no nos corresponde. Nos corresponde lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, no lo que los otros entiendan con eso que decimos. Porque tú puedes decir que no y alguien puede entender otra cosa completamente diferente. Lo importante aquí es que seas una persona tan segura de sí misma que tu opinión sea la primera en importarte. Así que ahí lo tenemos. Yo les agradezco muchísimo su atención. Preguntaban que si va a haber más cursos. Ya por ahí aproximadamente del mes de septiembre, octubre, va a haber uno nuevo que va a tener por temática esta parte del duelo, porque pues se aproxima noviembre y noviembre es el mes de los difuntos, ¿verdad? Ahí vamos a tocar el tema de tanatología. Ya les estaré pasando la promoción ahí en la página de Facebook para que estén ustedes al pendiente. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención. Ahí Gina nos hace una preguntita. Igual, Gina, me la preguntas por WhatsApp para ya no tomar más tiempo de los demás. Yo les agradezco muchísimo su confianza y pues, no sé, me gustaría que pudieran prender su camarita, aunque sea para la foto. A ver, para subirla al Face, ahí Gina, Lourdes ya la tiene prendida, Mariel Martínez ya la prendió. Oigan, qué chulada, miren toda la belleza que tenían escondida. El mundo necesita ver cosas bonitas y ustedes guardándolas, pues como que algo no va, ¿verdad? Bien, vamos entonces, voy a tomarla con el celular, creo que es un poquito más, se ve de mejor calidad. Déjenme apagar aquí la lamparita. Ok. Digan, por favor, a ver, déjenme darle una limpiada. El Bien. más saludable del mundo. Ahí está. Digan todos, atole. Bien.
Les iba a decir whisky, pero luego les doy malos consejos, así que con el atole basta. Bueno, les agradezco muchísimo su atención, que pasen una excelente noche y es un gusto, como siempre, contar con su preferencia. Que estén muy bien y cualquier cosita, un mensaje, ¿eh? Cuídense mucho y muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Luego les mando por WhatsApp el enlace, para que puedan ver la charla, la grabación. Gracias. Muchas gracias. Órale, Hasta luego, pues. buenas noches. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego.